Un saludo cariñoso, mis amados, a todos y cada uno de ustedes. Como suelo decir, siempre es un privilegio estar en la casa del Señor un día domingo para escuchar su palabra, para poder equiparar nuestra vida con las demandas precisamente de la palabra de Dios y tener la oportunidad de corregirnos cuando estamos a tiempo y hay oportunidad. Como ustedes saben, hoy se inicia el último mes del año y con este mes se viene lo que conocemos como esa fiesta más grande que los cristianos puedan celebrar, y es la Navidad. La Navidad es una de las fiestas más connotadas que podemos celebrar nosotros como cristianos. Y al celebrar la Navidad, pensaba en que hoy que me tocaba predicar, ¿sobre qué predico? Hay tantas profecías, hay tanta literatura en los 4 evangelios acerca de la venida del Señor Jesucristo, pero siendo que todavía tenemos tiempo para eso y hoy día es el primer día, decidí predicar precisamente sobre el heraldo del Rey, porque antes de la venida de Jesucristo, el Señor enviaba su heraldo, que precisamente era Juan el Bautista. Claro, qué duda cabe, mis hermanos, que la figura más importante de la Navidad es el Señor Jesucristo. Es el Rey esperado, el Rey que vino haciendo la primera Navidad. Pero también déjeme decirle que hay otras figuras, hay otros personajes en torno a la Navidad. Esas personas, esos personajes, son figuras que hacen las luces y las sombras de la Navidad. Hay varios personajes que la Escritura refiere y que se movieron durante toda su vida fundamentalmente en las sombras, como por ejemplo el tirano emperador Augusto César, del cual habla la Escritura, el represor romano Cirenio, gobernador de Siria, y también el paranoico rey Herodes, que tenía delirios de persecución, mató a sus hijos, mató a sus mujeres, mató a todo el mundo que se entrecruzaba en su camino y tenía la sospecha de que podían destituirlo como rey. Inclusive él es el que determina la matanza de los inocentes, recordarán ustedes, al nacimiento de Jesús. Pero solamente hay 2 figuras que se mueven en la luz. Una de ellas es precisamente Juan el Bautista y la otra es el Señor Jesucristo. Así que Juan el Bautista es el heraldo del Rey. Pero ¿quién es o qué era un heraldo? ¿Qué significa ser un heraldo? El heraldo era el mensajero oficial del Rey. Era el mensajero oficial del Rey. Él se encargaba de transmitir los mensajes más importantes, de proclamar los decretos que el rey y su reino habían acordado, de organizar las ceremonias para el rey. El heraldo iba anticipadamente al lugar donde iba a ir el rey después. Por lo tanto, tenía que chequear y ver que todos los caminos estén allanados, que todos los caminos estén parejos, que no haya baches donde la carroza del rey puede tener un desequilibrio por ahí. Hoy en día a esos heraldos se le llama embajadores. Cuando un rey, por ejemplo, o un presidente de nuestro tiempo, porque pocos son los que tienen rey, España y tiene Inglaterra, ¿no es cierto? Y hay otros 2 o 3 más ahí en Europa. Pero fundamentalmente los presidentes, cuando van, por ejemplo, para la asunción de un cargo de otro presidente, anticipadamente van sus embajadores, va su guardia personal, va su sistema de espionaje, todo, porque puede ser que lo estén esperando ahí para matarlo. Entonces se toman todas las precauciones habidas y por haber. El heraldo entonces era esa persona que iba anticipando. Cuando veían el heraldo decía, ya pronto viene el rey, ya pronto viene el rey. ¿Qué duda cabe, mis amados, que Juan el Bautista era el heraldo del Rey Jesucristo?
Y vamos a ver su vida hoy en día en dos partes fundamentales. En primer lugar, vamos a ver la identidad del heraldo, porque estos versículos que hemos leído de Marcos capítulo 1, los primeros 8 versos, nos hablan de su identidad, pero también nos hablan de su ministerio. Y esto nos interesa a nosotros, sobre todo la segunda parte, para saber cómo era el ministerio de Juan y de qué forma y manera se asimila a nosotros el ministerio que nosotros desarrollamos. Vamos a orar un instante y decirle al Señor que nos ayude a entender este pasaje, a comprenderlo a cabalidad y a poder reaccionar de manera adecuada y positiva al mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por la vida que nos concedes, por la dicha, Señor, de haber vivido este año con sus altos y sus bajos, con sus alegrías y sus tristezas, con momentos de bonanza, pero también de estrechez. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a este mes en la cual celebramos tu advenimiento, en la cual celebramos la llegada del Rey Jesucristo. Oramos para que discurras las cortinas de tinieblas, de dureza, de insensibilidad de nuestra mente y de nuestro corazón, para que tu palabra pueda calar profundo en nuestras vidas y aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón. Bendícenos con tu presencia. Tu presencia es lo más importante aquí, Señor. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén y amén. En primer lugar, veamos la identidad del heraldo. Y la pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿quién era Juan el Bautista? Entonces, cuando uno se plantea esta pregunta, va inmediatamente al texto, y el texto dice en Marcos capítulo 1, tenga su Biblia abierta, si quiere subraye algunas cosas que le parecen interesantes, o algunas que tal vez no conocía, y les van a servir para su propia vida. Dice en ese capítulo 1 de Marcos, versículos 2 y 3, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. En estos dos versos aquí, precisamente, nos habla bastante de su identidad. La primera cosa que tenemos que preguntarnos es cómo Dios introduce a Juan en la historia. Y mire usted ese verso 2, la primera parte. He aquí, yo envío, ¿qué? Mi mensajero. Mi mensajero. Qué bonita manera de introducir a un hombre, el hombre más grande que hubo en esta tierra después del Señor Jesucristo, que fue Juan el Bautista. Qué bonita manera de poder decir mi mensajero. Con unas palabras sencillas, mis amados, pero hermosamente sencillo, le dice mi mensajero. Dios había guardado silencio por 400 años. El último libro del Antiguo Testamento es precisamente Malaquías, y ahí se cierra el canon del Antiguo Testamento. Se abre con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se dice que Marcos, que es el segundo, debería ser el primero, porque fue escrito antes que Mateo, y que probablemente Mateo como Lucas se basen en el evangelio de Marcos para escribir sus historias un poco más desarrolladas. Pero aquí precisamente entre Malaquías del Antiguo Testamento y los evangelios del Nuevo Testamento hay 400 años en las cuales Dios no dijo nada, no envió a nadie, no había mensaje alguno. La historia lo conoce como la era del silencio. Dios no había dicho nada. Ahora Dios está enviando a su heraldo, a su mensajero oficial, llamado Juan el Bautista. Ahora, Dios pudo presentarlo a Juan de una manera distinta
a la forma como lo hacemos nosotros ahora. ¿Cómo haces cuando presentas a un amigo? Te presento a mi amigo, el doctor Eduardo. Te presento a mi amiga, la doctora fulana de tal. Te presento a mi amigo, el arquitecto, el médico, el odontólogo, el ingeniero, el abogado. Así se presenta. Pero qué distinta la manera como Dios presenta a uno de los hombres más grandes que pisó esta tierra, sencillamente diciéndole, mi mensajero, mi mensajero. Ahora, Dios pudo decir muchas cosas de Juan. Hubiera dicho, bien, aquí les presento a Juan, hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth. Por si acaso su padre y su madre fueron llenos del Espíritu Santo. Y Juan fue lleno del Espíritu Santo cuando todavía estaba en el vientre de su madre. Mira, qué tremendas dotes, valores que tenía este hombre para ser presentado. Dice la Escritura, todo lo que estoy mencionando está en el Evangelio de Lucas, su nacimiento trajo satisfacción y gozo no solo a la familia, sino también a los vecinos y a los parientes. Yo no sé si alguna vez un hijo suyo que ha nacido ha traído tanta alegría y tanto gozo, no solamente a los que son parte de la familia nuclear, sino también a aquellos que son tus vecinos y aquellos que son tus familiares y un poco más alejados, y te escriben y manifiestan su gozo y transmiten su alegría, como fue en este caso. Sus padres, dicen las Escrituras, que fueron justos e irreprensibles. Mira, ¿quién no quisiera tener así una pareja de padres justos e irreprensibles? Como si fuera poco todo eso, de Juan se ocuparon 2 profetas, Malaquías e Isaías. 2 profetas se ocuparon de él. ¿Cuántos años? 700 años antes de que él viniera. Mira la importancia que tenía este hombre. Y si esto no fuera demasiado, le hubiera dicho Dios, te presento a Juan, primo hermano del Señor Jesucristo. Lo hubiera hecho de esa forma y esa manera. Pero lo hace con una palabra, como yo le llamo, hermosamente sencillo, mi mensajero, para mostrarnos una cosa, mis amados, que la dignidad no está en los títulos que tenemos, que la dignidad no está en los logros que hemos alcanzado, que la dignidad no está en la biblioteca, en los títulos, en las cosas que logramos en esta tierra. La dignidad de un hombre y de una mujer están precisamente en lo que Dios dice de ese hombre, en lo que Dios habla de esa mujer, en lo que Dios considera. Por eso alguien decía, poco y nada me importa lo que la gente diga, pero eso sí, mucho importa lo que Dios dice de mí, porque Dios no se va a equivocar, porque Dios no va a tener traspiés ahí y se va a desalentar después de decir, no he dicho. Pero no solamente aparte acá en la identidad del heraldo nos habla de su presentación, también nos habla de su ubicación. Dice el versículo 4 ahí de Marcos capítulo 1, bautizaba a Juan en el desierto. Ahora, mis amados, pensar que Juan se hubiera presentado precisamente en el templo, en ese majestuoso templo que constituía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo hecho por Herodes. Pero ¿por qué Juan no se presenta en el templo? Porque ahí estaba precisamente presente la hipocresía de los fariseos. ¿Por qué no estuvo en el templo? Porque la corrupción del oficio sacerdotal se había instalado permanentemente. Por eso Juan aparece predicando precisamente en el río Jordán. Dice ese verso 3, mira el verso 3, voz del que clama en el desierto. Ahora, lo que Marcos dice en el versículo 3
viene precisamente de la profecía de Isaías. De la profecía de Isaías, capítulo 40 y versículo 3. Voz que clama en el desierto. Ahora, Juan, mis amados, se va precisamente a un lugar junto al río Jordán, donde desarrolla su ministerio, bautiza a la gente, en un lugar que se llama Betábara. Se dice que era un lugar que no era el más adecuado para anunciar precisamente la venida del Rey Jesucristo. No era el lugar más adecuado, pero ahí se presenta. Era un lugar impropio para anunciar la llegada del Rey. Sin embargo, Dios lo había enviado allí. Los historiadores dicen que tomaba un día para ir desde Jerusalén hasta llegar a Betábara, ahí al borde del río Jordán. Un día. Ahora, ¿tú sabes lo que es caminar en el desierto? Habrá sido fatigoso, complicado. Pero ahí estaba predicando y la gente salía en cantidades a escucharlo, porque habían pasado 400 años sin oír la voz de Dios. El pueblo estaba ávido por escuchar palabra de lo alto precisamente. De esto se puede desprender una lección para nuestras vidas que aparecerá ahí en pantalla. No importa el lugar donde tengas que ir y anunciar al Rey Jesucristo. Si eres obediente a la voz del Señor, deberás hacerlo. No importa el lugar. He enseñado muchos años en el seminario aquí en el norte de nuestro país. He sido su director por 14 años. Y siempre les he dicho a todos y cada uno de mis alumnos, nunca escojas un púlpito para predicar. Nunca escojas un lugar. Ay, cómo me gustaría predicar en la iglesia tal. Ay, cómo si yo fuera ese pastor en esa iglesia, uy, el mensaje que predicaría. Déjame decirte dos cosas. La dignidad del mensaje y la dignidad del Rey nos impele, nos obliga a ir a cualquier sitio para predicar la palabra de Dios. Antes de que termine el mes de enero del próximo año, si el Señor me concede la vida, yo estaré predicando 15 días en Tayabamba. Tal vez algunos me podrían sugerir, pastor, pero tú que has predicado en Lince, en Miraflores, en Monterrico, en Pueblo Libre, ¿cómo vas a ir a predicar ahí, pastor? Eso déjalo para los que están empezando. Vuelvo a lo que he mencionado, la dignidad del mensaje y la dignidad del Rey. Hay que ser obedientes. A donde Dios nos llama, ahí hay que ir a predicar la palabra. Por eso, mi hermano, si Dios te pone en la esquina para predicar, predica ahí. Si Dios te pone en una casa, predica en esa casa. Si Dios te pone en una iglesia y te pone el púlpito, predica en esa iglesia. Vuelvo a insistir, la dignidad del mensaje y del que tiene el mensaje ameritan que tú vayas y prediques con dignidad. Pero no solamente este pasaje nos habla de su presentación y de su ubicación, nos habla de sus costumbres de Juan. Mira lo que dice, y Juan, verso 6 del capítulo 1 de Marcos, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Su vestuario era una especie de túnica de cuero de camello. Esa era la ropa tradicional de un habitante del desierto. Era práctica y resistente para las inclemencias del clima. Pero también, déjame decirte, no era nada confortable. No era nada confortable y mucho menos elegante. No era elegante. La forma en que se vestía Juan
a los israelitas de su tiempo, inmediatamente les hacía recordar a un profeta que vino 700 años antes a predicar y habló de él precisamente, que es Isaías. Y les hacía recordar a un profeta que vino antes de Isaías, que se vestía igualito que él y que fue precisamente Elías. El profeta Elías vivió 850 años antes de que Juan viniera y antes de Jesucristo. Y se vestía de la misma forma y manera. Por eso, mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 1 y verso 8. Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Ni más ni menos que Juan el Bautista. Juan el Bautista era la personificación del profeta Elías, el cual se vestía de una forma muy similar, idéntica a Juan. Su comida, nos dice la Escritura, que era langostas y miel silvestre. Claro que era una dieta muy austera, propia del estatus de un nazareo, no de un nazareno. Nazareno significa que es de Nazaret. Nazareo era aquel varón que hacía un voto, una promesa, un compromiso delante de Dios. Ese compromiso tenía 3 características. Nunca beber vino o sidra. 2, nunca cortarse el cabello. Y 3, nunca estar al lado de un cadáver. Sansón fue nazareo. Y las 3 cosas transgredió. Juan el Bautista fue nazareo. Y hay otros nazareos en la historia. Ahora nos vamos a la segunda parte de este tema. El ministerio del heraldo. ¿Cómo era el ministerio de Juan el Bautista? En primer lugar, ese versículo 2 nos dice que el ministerio, en primer lugar, era preparar el camino al rey que venía. Dice, el cual preparará tu camino delante de ti. Ya he sostenido que precisamente Juan era el mensajero divinamente prometido. Era el precursor, era el encargado de preparar el camino al Mesías. Mira lo que dice el profeta Isaías, que vino 700 años antes de Juan. ¿Qué dijo de él? Voz que clama en el desierto. ¿Quién predicaba en el desierto? Juan. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle que está hundido, hueco, sea alzado, levantado al nivel. Bájese todo monte y collado alto, bájese, aplánese. Lo torcido que se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién es la gloria de Jehová? El Señor Jesucristo. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Mis amados, cuando escribía estas palabras, obviamente el profeta Isaías ni se imaginaba que vendría Juan. Estaba describiendo el ministerio del heraldo del rey, que es precisamente Juan. Dios tomó la decisión de introducirse en la historia humana. Por eso Pablo, en Gálatas, si alguien quiere chequearlo, en Gálatas capítulo 4, mira lo que dice el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que están bajo la ley. Estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús no vino por decreto de Cirenio, ni siquiera de César Augusto. Jesús no vino porque ya tuvo que ir de todas maneras al censo, y como no había un lugar, ya dio a luz ahí. Todo estaba preparado, anticipadamente.
Cuando Dios decide incursionar en la historia de la humanidad para arreglar lo que Adán había dañado en el huerto del Edén. Ahí es precisamente cuando viene Cristo Jesús. Como lo dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas. El rey que vendría no sería otro, por supuesto, sino que el Señor Jesús, el cual sería precedido, anticipado por su representante que venía clamando en el desierto la llegada del Mesías, de ese Mesías que había sido anunciado por todos los profetas del Antiguo Testamento. El último profeta, como dijimos, que es Malaquías del Antiguo Testamento, termina con la misma expectativa. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3 y versículo 1, la primera parte. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Cómo se complementan estas escrituras, tanto la de Isaías como la de Malaquías, para definir perfectamente el perfil del heraldo, del rey? Qué privilegio para Juan habrá sido ser el heraldo, ser el mensajero, ser el que anuncia, ser el que preparaba el camino. Ahora, mis amados, una reflexión personal para nosotros. El año se está acabando. Bueno sería preguntarnos, ¿a cuántos hemos allanado el camino para la llegada del Señor Jesucristo a su vida? ¿A cuántos tú, usted que está aquí escuchándome, le ha facilitado el camino para que su familia conozca al Señor Jesucristo? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted condujo a alguien a los pies de Jesús? ¿O estás cómodamente cruzado de brazos, calentando un asiento en el templo? Muy cómodo, por cierto, pensando que eso es todo. Yo todavía sigo orando por mis hijos y por mis nietos. Creo que lo he dicho hasta el cansancio aquí, que por pura misericordia yo llegaré al cielo. Pero si uno de mis hijos no llega, no sería cielo para mí. No podría disfrutarlo, pensando que la existencia en esta tierra es 40, 50, 20 años, 60, 70, quizá 80. Porque de ahí en adelante no se puede disfrutar de la vida. No se puede disfrutar de la vida. ¿Qué es eso? Ni un punto siquiera en toda la dimensión de la eternidad. Y pensar que vas a pasar tu vida sin tus hijos, sin tus seres queridos. Yo creo que Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y bien vale la pena allanar el camino de cualquier hombre, de cualquier mujer, para que pueda llegar Jesucristo a su vida. La segunda parte dice, ¿cuántos de tus hijos, de tus familiares? Si pueden retroceder, por favor, muchas gracias. ¿Cuántos de tus hijos, de tus familiares, de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de estudio o de trabajo han tomado contacto con el Rey porque tú le has facilitado el camino? Es tu responsabilidad, mi hermano, es mi responsabilidad mostrarles el camino, la verdad y la vida. Es nuestra responsabilidad. Ahora el año se está acabando. ¿A cuántos has llevado este año a los pies de Jesús? Y si has llevado a alguien, ¿cuándo fue la última vez? No pierdas este privilegio. De alguna manera tú y yo somos mensajeros de Jesucristo en este tiempo. Por eso Isaías escribía en el capítulo 52, verso 7, no está ahí. Escuchen, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que suplica salvación, del que dice a Sión,
tu Dios reina. Isaías 52, verso 7. Pero en segundo lugar, el ministerio del heraldo predicaba el bautismo de arrepentimiento. Mira, Marcos sencillamente describe en el verso 4 y 5. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué ministerio para más fructífero? ¿Qué ministerio para generar una conmoción en toda la ciudad, en todo el pueblo, en toda la nación? De todas partes, y ahí dice, de todo Judea y de Jerusalén, que era la capital, acudían ahí para ser bautizados. Juan el Bautista causó una tremenda novedad. Iban del desierto y al desierto para oírlo predicar y ser bautizados por él. El pueblo, como dije hace un instante, estaba ávido, hambriento, sediento de escuchar palabra de Dios. Y Juan, por si acaso, no andaba con eufemismos. Juan no andaba rodeándolos para decirle algo, maquillando el mensaje. ¿Sabe lo que le decía a los fariseos? Fariseos, sepulcro blanqueado, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir del fuego venidero? El mensaje de Juan fue claro, directo y contundente, mis amados. Él les decía, tienen que arrepentirse, tienen que reconocer que vas por un mal camino, que por ese camino no te va a ir bien. Tienes que venir humillado delante de Dios, confiando en su misericordia. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Mis amados, tal vez estás orando por un hijo, por una hija, que no quieren escuchar la palabra, que no tienen el menos interés, que tal vez tienen una buena carrera, una excelente profesión, un trabajo donde ganan más que suficiente. ¿Pero por cuántos años? ¿Por 50 años? ¿Por 70 años? Insisto, pero ¿qué es eso comparado con la eternidad? Mis hijos me costaron y me siguen costando lágrimas. Ahora mis nietos, ambos tienen 7 años. Han cumplido 7 años Elisheva y 7 años Jean Paul. Elisheva le lleva 4 mesecitos, pero cumplen 7 años el mismo año. Y cuando veo sus fotografías, cuando tenían 2, 3, 4 años, con sus rostros de inocencia, se me caen mis lágrimas, porque digo, nunca más lo voy a volver a hacer así. Nunca más volveré a ver esos rostros cargados de inocencia, de ingenuidad, en un mundo miserable como el que estamos heredando, en un mundo que no tiene misericordia de nadie, de nada, en un mundo que vive para la satisfacción y el placer momentáneo, en un mundo que vive para la arrogancia y para la maldad. Juan tenía que ser muy claro y les decía a todos nosotros tenemos un problema con Dios, con la justicia de Dios. Y claro, mis amados, todos, absolutamente todos, aquí nadie se salva, todos tenemos problemas con la justicia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto no hay justo ni aún uno, todos se desviaron a una, todos han hecho el mal. Por lo tanto, merecemos la condenación de Dios. Pero gracias que el heraldo vino a anunciar que venía el Rey de amor, de misericordia, de gracia, de ponderación, de equilibrio, de comprensión. El Dios que tenemos nosotros es el Dios de 1 y 1000 oportunidades. ¿Cuántas veces le he fallado? ¿Cuántas veces me ha perdonado?
¿Cuántas veces he estado equivocado y cuántas veces ha enderezado mis pasos? Ese es el Rey que necesitamos. Ese es el Rey que viene a darnos la mano. Y estamos en ese tiempo de salvación, de oportunidad. Porque vendrá el día grande y terrible, dice la palabra, cuando Él ya no vendrá como el Rey a establecer un reino de paz, sino vendrá con su cetro de justicia para juzgar a la humanidad. Y por eso Mateo dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la gente rogará y dirá, montañas caer sobre nosotros, porque no soportan mirar la presencia de Dios. Hay una frase que nos ayudará a reflexionar de manera muy personal. Decir nosotros que lamentamos nuestros pecados es pura hipocresía, pura hipocresía. Cuando digo, sí, pues me equivoqué, cuánto lo siento, di un mal paso, erré el camino, no debería ser así, pero ya lo hice, pues ¿qué voy a hacer? Condoliéndose, teniendo conmiseración propia. Decir que lamentamos nuestros pecados es mera hipocresía, a menos que demostremos que realmente lamentamos, pero deshaciéndonos de ellos. Este es el tiempo para abandonar el pecado. Ese es el tiempo para hacer un quiebre en nuestra vida. Es un tiempo para escucharle al Señor, ordenar nuestros pasos. Si 11 meses has vivido de este año como se te da la gana, al menos este mes, acércate de corazón a Dios, pídele perdón, dale tu mano y Él te conducirá en el futuro. Dios necesita nuestra honestidad. El bautismo que predicaba Juan era una señal clara, evidente, de alguien que había decidido, por supuesto, cambiar su vida, renunciando a su manera pecaminosa y egoísta de vivir, y había decidido volverse a Dios. Juan inauguró una nueva forma de trato del hombre con Dios. Antes iban ahí al sacerdote trayendo una ofrenda, la ofrenda moría y entonces, igual como las indulgencias, allá yo voy a pecar, pasado mañana voy a matar a alguien, ¿cuánto cuesta? Ya listo, pago de una vez. Pero ahora la víctima eres tú. El sacrificio es personal. Me acerco a Dios y arreglo cuentas con Él. Y arreglo cuentas con Él. En tercer lugar, predicaba la grandeza del Rey. Mire esos dos versos donde termina el pasaje que hemos leído, versos 7 y 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado, agachado, la correa de su calzado. Yo a la verdad he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Mis amados, en la época de Jesús, el dueño de casa llegaba y ahí mismo venía el sirviente, y el sirviente, el siervo, el más último, era el que venía y le quitaba los zapatos, limpiaba las sandalias, lo que sea, limpiaba. Eso era la costumbre en el mundo griego, en el mundo romano y en el mundo también judío. Eso era. Y mira cómo se considera Juan. Dice, ni siquiera soy ese siervo que puede desatar, no soy digno. Juan estaba percibido, mis amados, de que él simplemente era el heraldo, era el mensajero, era el precursor del Señor Jesucristo. Y por eso, en estos versículos, él claramente, nítidamente dice, Él es más grande que yo, Él es más poderoso que yo, Él es más digno que yo. Mira cómo separa la dignidad del Rey con la pequeñez del ser humano, con la insignificancia que somos delante de Dios. La grandeza está ahí, no está en nosotros.
Yo puedo bautizarlos, termina ese texto, externamente con agua, pero solo Él y únicamente Él puede bautizarlos interiormente en vuestro corazón con el Espíritu Santo. Esta, mis amados, no es la única ocasión que Juan el Bautista exalta precisamente al Señor Jesús. Hay un testimonio precioso que Juan en su evangelio, Juan que escribe el evangelio es el hermano de Jacobo. Juan y Jacobo eran pescadores, los hijos del trueno. Él escribe la siguiente, por favor, y mire lo que dice. Este es el testimonio de Juan. Ábralo en su Biblia, capítulo 3 de Juan, capítulo 1 de Juan. Y vamos a ver los versos del 19 hasta el 27. Y subraya algunas cosas que me parecen muy importantes. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Mira, primera pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Y qué dice la respuesta? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? Segunda pregunta: ¿eres tú Elías? Él dijo: no soy. Tercera pregunta: ¿eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron nuevamente: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Qué oportunidad para Juan para decir: mira, yo soy el primo de Jesús, de ese rey que viene. Yo soy su primo, pero soy mayor que él por si acaso, 6 meses antes. Tengo más conocimiento de la palabra que él. Si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera respondido igual que tú. De la misma forma, sí. Yo soy tal, fulano de tal, mengano, con los títulos por delante. Qué lindas sus palabras de Juan cuando dice: confesó y no negó. Dijo: no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Pues por último, nos van a preguntar. ¿Qué le decimos? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eminentemente bíblico, estructuralmente de acuerdo a las Escrituras. Y mis amados, esto es lo que necesitamos nosotros en este tiempo: más predicadores, más líderes, más creyentes que tengan la disposición de ponerse en la sombra para que solo el Rey Jesucristo pueda brillar precisamente en los corazones de la gente. La siguiente, por favor. Estaba leyendo la siguiente. Lo voy a volver a repetir. Esto es lo que necesitamos, mis amados: más predicadores, más líderes, más creyentes que tengan esa disposición de ponerse en la sombra para que solo el Rey Jesucristo pueda brillar en el corazón de la gente. No somos los pastores los que hacemos la obra. Gracias a Dios. Me habrás escuchado decir: le debo tanto a Dios, porque hace 55 años yo llegué a esta iglesia, cuando eran 40 personas, y hoy día una iglesia grande y preciosa, con 13 iglesias hijas abiertas, entre pequeñas, medianas. ¿Cómo no vamos a tener gratitud a Dios? Lo he dicho cuando he contado mi testimonio, que el Señor me llamó como esos niños que están así paraditos, mirando, perdiendo la atención. Como que me dijo:
Ven, quiero enseñarte cómo se hace la obra. Y yo he sido un testigo de primera mano de lo que Dios hace. Ningún pastor merece recibir ni gloria ni honra, porque solamente somos el mensajero del Rey que viene tras nosotros. Ese Rey es el que debe brillar en nuestros corazones, mis amados. En el corazón de la gente debe brillar el Rey Jesucristo. En otra parte de las Escrituras, Juan lo refiere en el capítulo 3 y el verso 30. Esto no está ahí, no va a aparecer, pero dice: este es el hombre que dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Permíteme decirte una experiencia personal. Yo hace 2 años, 3, máximo 4, que vengo experimentando esto. Yo he tenido que menguar para que el pastor Daniel Alcántara pueda crecer. Fui el primero en sacar mi carro de la plaza principal, ahí de la cochera donde nos parqueamos, para que él se parquee ahí, porque él asumía la responsabilidad de ser el pastor titular. Yo me puedo parquear en cualquier lugar, como cualquiera de ustedes. Hoy en día ese ministerio del pastor Daniel está creciendo y es necesario que yo vaya menguando. Es un privilegio que pocos lo pueden vivir y el Señor me ha dado esa oportunidad. Claro que hay que luchar con nuestra carne, claro que hay que luchar. Eso lo he resuelto en el trono de Dios. ¿Cómo creen que un padre se puede sentir cuando el ministerio de su hijo es demandado por acá, demandado por allá, demandado por aquí? Acaba de venir de Pucallpa para predicar en Lima para todo el consorcio de colegios de la Alianza. Está predicando y hoy día terminando en Los Olivos, una iglesia de más de 4,000 personas. ¿Cómo crees que me siento? Por eso es que reitero, le debo tanto al Señor. ¿Cómo puedo pagarle? ¿De qué manera? Son 2 cosas nomás por las cuales podemos pagar al Señor. 1, servicio al Señor. Por eso yo predicaré su palabra aquí o en otro lugar, mientras me pueda parar para predicar. Y 2, obedecerle a su palabra. No hay nada más grande que obedecer la palabra del Señor. Una frase que nos ayudará a pensar en esto: el mensajero de la luz no busca reconocimiento. Su única misión, su única preocupación es transmitir la verdad que le ha sido confiada. Los pastores recibimos un encargo: llévame este vaso y dáselo a fulano de tal. Llevo el vaso y le doy a fulano de tal. Que fulano de tal, no, yo no quiero eso. Lo tira, lo bota, lo rompe. Ese es el problema de la persona. Yo lo único que tengo que hacer es entregar. Por eso, mi amado, tal vez te has cansado tú de hablarle a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. No te canses. Sigue hablándole, sigue diciéndole, porque ese no es tu problema si no aceptan. El Señor le dijo a Jeremías, cuando se dice que Jeremías tendría más de 20 años, cuando dijo: Señor, soy un niño. No me digas soy un niño, le dijo el Señor, porque a donde vayas, a donde yo te mande, tú irás. Pero Señor, no me van a escuchar. Ese no es tu problema. Tú habla y dice lo que yo te mando, para constancia de que hubo profeta en esa vida de ese hombre. Nos toca hablar de Cristo Jesús, de su grandeza, de su majestad, de su honor, de su victoria, de las múltiples posibilidades de engrandecernos a cada uno de nosotros, poniéndonos a su lado en el reino de los cielos.
Ojalá te des cuenta lo que yo me doy cuenta de esta sociedad podrida. Los países más prósperos han logrado que los padres ya no tengan autoridad sobre sus hijos. Han sacado leyes donde si un padre se queja recibe una multa y si no va a la cárcel, después va a la cárcel. Por 5 años le quitan la patria potestad y se lo entregan al Estado. El Estado le encarga a personas de dudosa moralidad para que puedan enseñar a tus hijos. Es triste, hermano, lo que estamos viviendo. Tal vez no lo veas, porque todavía están a las fronteras de nosotros, pero llegará el momento en que vamos a tener que defender nuestra fe con nuestra sangre. Estando en el Coliseo romano, la gente tomaba fotos y admiraba cómo los 3 pisos que tiene están las órdenes arquitectónicas perfectamente, el dórico, el jónico, el corintio, y admiraban ese desplazamiento de una arquitectura volumétrica tan hermosa. Mientras ellos tomaban fotos, mis lágrimas caían. Decía: Señor, para que hoy día yo pueda creer en ti. Los primeros creyentes dieron su vida aquí en la arena, derramaron su sangre como mártires para que tu palabra pueda llegar a mi vida y pueda conocer que hay un Cristo que me ama. Mis amados, por eso el Señor Jesucristo dijo de Juan, y mira la grandeza de Juan, Mateo 11, capítulo 11, versículo 11: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No hay otro más grande que Juan. Ni Ezequiel, ni Daniel, ni Isaías, ni Jeremías, ni David, ni Moisés. No hay ningún otro más grande que Juan. No se ha levantado otro más grande que Juan. Y lo dijo el Señor. Permíteme unas preguntas finales para terminar el mensaje. ¿Cuántos de los que están aquí presentes son líderes, dirigen una célula, son mujeres, están en la academia bíblica? ¿Cuántos? Levanten su mano, por favor. Alto, no tengan temor, hermano, no les se va a cobrar por esto. Alto. Hay una buena cantidad de líderes. Mis amados, una pregunta. ¿Están cumpliendo el ministerio a cabalidad? ¿O lo hacen por compromiso? ¿O lo hacen a regañadientes? ¿O algunas veces ha pasado por tu memoria: esta semana le digo al pastor del sector que otro lleve la célula, ya no me interesa, ya estoy cansado de esto? Esperar que venga uno viene a las 8, otro a las 9, otro calcula a la hora que están repartiendo el refrigerio a las 10. Tenemos la bonita costumbre en casa, bueno, desde mis padres lo heredamos. Primero éramos mis padres y nosotros, sus 5 hijos, 7, y nos reuníamos 7, ya con esposa, con hijos, todo. Iba creciendo la familia para 15, 20, 22. Ahora nos reunimos 45 personas. Y claro, tengo sobrinos, nietos que tienen sus novias todavía, están en la universidad y vienen también, ¿no? Y entonces nos reunimos los primeros días de septiembre, justamente eran unos 15 días antes de mi cumpleaños. Y entonces yo le dije: les invito a todos y cada uno de ustedes a mi cumpleaños, que es el 16 de septiembre. Pero eso sí, yo voy a estar en la puerta y nadie pasa si no trae un regalo. Aunque sea una caja de fósforos. Nadie vino. No estamos dispuestos a gastar de lo nuestro. El Heraldo, ¿tú te imaginas lo que es desarrollar un ministerio en pleno sol? Con el viento del desierto
y comiendo todos los días langostas y miel silvestre. Aquí te das el lujo de ir acá, de ir para allá, de por acá, a cualquier sitio te vas a comer. Y puedes variar el menú, pero el todos los días. Y algunas langostras cojas y miel malograda, azucarada tal vez. Líderes, pasas desapercibido en lo que haces para que Cristo pueda brillar en la vida de otros? ¿O reclamas posición? ¿O reclamas que no te han nombrado, que no te han mencionado y que cómo es posible que vienes sirviendo ya 2 años, 3 años, 5 años y ni te han mencionado, se han olvidado? Muchas veces somos así. Nos sentimos irritados cuando no nos mencionan. Nos sentimos incómodos, nos preocupa que no mencionen nuestro nombre. Una pregunta más para los líderes. ¿Estás menguando para que Él pueda crecer? Y ahora sí, 2 preguntas para los demás que han dicho ya me salvé. Amado, ¿vives una vida de arrepentimiento? Yo tengo que reconocer vergonzosamente que todos los días tengo que doblar mis rodillas pidiendo perdón al Señor por lo que veo, por lo que pienso, por lo que maquina mi corazón malo y perverso. El arrepentimiento será un arma que no podemos dejar hasta que lleguemos al reino de los cielos. Cuando llegas al reino de los cielos y el Señor te diga, ven, buen siervo fiel, tú tienes que voltear y agradecerle arrepentimiento que hasta ahí te acompañó. Mis amados, necesitamos vivir arrepintiéndonos todos los días. Algunos, no una vez, muchísimas veces diarias, porque hay pecados que son reiterados. Hay pecados que fácilmente no salen. Hay que pecados aún pidas perdón de ellos, no desaparecen de tu vida. Necesitas la instrucción de la palabra y el poder del Espíritu Santo. No hay otro, mis amados. No hay otro. La última pregunta para todos. ¿Tus dones y talentos están a servicio del Rey? ¿O te pasas la vida justificándote? No he podido este año, pero ya desde el otro año sí. Viene el otro año, te olvidas. Y sigues con la misma forma y manera de vivir. Asistes a la iglesia de cuando en cuando te parece sí, cuando te parece no. Yo estoy tan agradecido después del accidente que tuve el 15 de mayo, que pensé que no volvería a caminar. Y estar parado predicando es un privilegio grande que no merezco. Y le bendigo a Dios y le agradezco al Señor. Has podido tal vez tener una enfermedad incurable, pero estás con vida y tienes pan sobre la mesa. Mira la fidelidad de Dios. Mira la grandeza de Dios. Pero te estás comparando con el de la esquina que tiene 4 o 5 carros, que tiene una mansión, que viaja por acá y por allá. Nuestros dones y talentos tienen que estar al servicio del Rey. No te pases la vida justificándote. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Una dicha que no merecemos realmente. Pero tú nos enseñas, nos muestras el camino, la verdad y la vida. Quédate con nosotros siempre y nunca te vayas, Señor. Solo tú sabes cuánto te necesitamos. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, ir menguando para que tú puedas crecer. Porque tú eres el Señor. Nosotros somos tus mensajeros, tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.